Ave María Purísima, sin pecado concebida. Ayer terminé hablando de la bienaventuranza. Bienaventurados, felices los puros de corazón, porque ellos verán a Dios. Esa bienaventuranza se cumplió en la Virgen Inmaculada. Su corazón inmaculado le permitió ver a Dios en la carne, en su propio Hijo Jesús. Pero ella quiere compartir este corazón inmaculado con nosotros y así también quiere compartir esa capacidad de ver a Dios. Cuando nosotros pedimos ese don de un corazón inmaculado semejante al suyo, entonces se cumple lo que San Pablo dice de la oración, de que nosotros veremos a Jesús con rostros descubiertos sin velos, y el Espíritu nos transformará según esta imagen de Jesús. Es de la segunda carta a los Corintios. Y ahí surge el tema de la contemplación. En la tradición cristiana, ver a Dios quiere decir contemplar su rostro. Hasta un salmo dice: una cosa pido al Señor, morar en su casa, ver el rostro de Dios. Pero eso no quiere decir ser simplemente un espectador que ve, por ejemplo, como ustedes me ven a mí, a través de una pantalla y un video. La contemplación en el sentido cristiano tiene que ver con ser sumergido en Dios, en estar plenamente presente a Él. Y esto es lo que la Inmaculada hacía a lo largo de su vida. 2 veces San Lucas recuerda en su Evangelio de que la Virgen guardaba todas estas cosas en su corazón. Ella meditaba los eventos, meditaba las palabras del arcángel Gabriel, todo lo que pasaba especialmente durante el ministerio de Jesús. Y ella nos invita a tener ese estilo de vida, una vida más contemplativa. Ahora, cuando nosotros escuchamos de contemplación, a veces pensamos en una oración muy alta. Claro que es una oración alta, pero no tiene que ver con levitación o esos dones sobrenaturales. Contemplación quiere decir morar en el templo. ¿Y dónde está el templo? Sí, primero el tabernáculo, el templo donde está Jesús y el templo físico de la iglesia. Pero si recordamos que el corazón inmaculado de María es el templo del Espíritu Santo, eso nos hace recordar de que para contemplar necesitamos volver a nuestros propios corazones. Hay que estar presentes de vuelta a esta persona que está más íntimo que soy a mí mismo. Creo que ya había dicho esta frase de San Agustín: Intimor intimo meo. El Espíritu Santo es más íntimo a mí que soy a mí mismo. Él está más presente a mí que yo soy a mí mismo. Y la contemplación tiene que ver más que todo con esta presencia, de estar presente, de simplemente estar ahí frente o sumergido en el Espíritu Santo. Y ahí entendemos de que si yo aprendo a orar así, aprendo a simplemente estar en su presencia, entiendo mucho mejor qué es la voluntad de Dios. Porque si el Espíritu Santo es la voluntad de Dios en persona, entonces la contemplación es la clave para entender qué es la voluntad de Dios. A veces dependemos mucho de la mente para pensar como de una manera lógica qué es la voluntad de Dios. Pero de hecho, para entender qué es la voluntad de Dios necesitamos más la capacidad de contemplar, de poder simplemente en el corazón entender qué es lo que Dios pide o cómo es que mueve. Y además de entender qué es su voluntad, es que nos quedamos en su amor. Por esto el salmista pidió estar en el templo del Señor, vivir siempre, todos sus días ahí. Porque el amor de Dios, dice en otro salmo, vale más que la vida. Y así cuando entendemos su amor, cuando recibimos su amor, cumplir su voluntad resulta mucho más fácil.
Porque cuando recibimos ese amor que es el Espíritu Santo, entonces el Espíritu Santo mismo nos empuja a cumplir esta voluntad de Dios. Y así, si volvemos al tema de ayer, el corazón inmaculado, que consiste en ser puro para ver a Dios, y en el fiat, en cumplir la voluntad de Dios, la contemplación tiene como su fin no simplemente de quedarnos quietos, sino cumplir la voluntad de Dios como cumplía la voluntad de Dios la Virgen María. Es decir, cómo ella pudo cumplir siempre la voluntad de Dios, porque fue una mujer de mucha oración, de contemplación. Eso exige un ritmo de vida un poco más lento para poder meditar y estar de verdad presente a todo lo que pasa. Y así podemos conquistar también nuestra propia voluntad rebelde. En cumplir la voluntad de Dios no será siempre un gozo y una alegría. Como dije ayer, a veces, aun si queremos cumplir la voluntad de Dios, no siempre lo hacemos perfecto, como un baile, todavía pisoteamos el pie de la otra persona. San Maximiliano Kolbe dice de que en cumplir la voluntad de Dios no debemos estar desanimados si nosotros no queremos cumplirla. Cuando nosotros sentimos un poco de asco frente de lo que pide. Pero justo allí está el mérito. Y Jesús dice lo mismo a Santa Faustina, de que aun si el corazón siente ese rechazo frente a la voluntad de Dios, si cumplimos todavía, ahí es el mérito más grande. Porque cumplir la voluntad de Dios no tiene que ver con nuestros sentimientos o nuestro gozo, tiene que ver con el acto de nuestra voluntad. Pero solo recibimos esta fuerza de cumplir esa voluntad a través de la oración, porque si la oración falta, entonces no tenemos la fuerza necesaria para vencer nuestra propia voluntad, para poder cooperar con la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque nosotros no somos el primer actor. Recuerdo que Santo Tomás de Aquino dice que cuando vivimos en el estado de gracia, el Espíritu Santo es el primer actor. Dice de que todas nuestras obras buenas son de hecho más obras buenas del Espíritu Santo que de nosotros, porque Él es la origen de todo lo que es bueno. Entonces, si yo hago cualquier cosa buena, Él primero está actuando en mí y yo cooperando. Pero muchas veces nosotros en el mundo de hoy estamos tan ocupados que ponemos a nosotros mismos en el primer lugar. Nosotros intentamos como mantener nuestro espacio, nuestro lugar frente de los demás, o mantener la apariencia, y nosotros ponemos a nosotros en ese primer lugar, y así sentimos nuestra debilidad. Madre Teresa de Calcuta, de hecho, pedía que los otros rezaran por ella. ¿Por qué? Para que ella no ponga obstáculos frente de la obra de Dios, porque ella entendía de que como ser humano, ella quería como meterse demasiado en lo que no era suya, porque era la obra de Dios. Y Santa Faustina también en su diario escribió de que, como resolución, de que no quería estar tan absorta en la actividad de que se olvide de Dios. Porque es muy fácil hacer eso, de estar tan enfocada en un trabajo que de verdad como olvidamos de la presencia de Dios. Entonces, la Inmaculada Concepción de María nos enseña cómo dar lugar más y más a Dios. Porque de hecho ella no se hizo inmaculada. Eso fue un don gratuito de Dios Padre. La Inmaculada fue completamente pasiva. Y también nosotros, para que crezcamos en la santidad, para que podamos de verdad entrar al reino de Dios como un niño, como Jesús dice, necesitamos ser en una posición receptiva. Necesitamos permitir que Dios hace más y más y nosotros menos y menos. No menos en el sentido que no hacemos nada a lo largo del día, pero menos en el sentido que menos que yo solo estoy haciendo y más que yo simplemente estoy uniéndome a lo que hace el Espíritu Santo. Y aun si estoy haciendo muchas cosas exteriormente, estoy haciendo una cosa sola, que es adorar a Dios
cumplir su voluntad en la vida cotidiana. Y todo el resto sigue. Cuando tenemos esta sencillez de vida, tendremos mucha paz. La paz que tiene el corazón inmaculado de María. Y así pedimos hoy que la Virgen nos enseñe cómo contemplar, cómo estar más presentes al Espíritu Santo, cómo estar presente en nuestros propios corazones, para que ahí podamos entrar en esta intimidad con Dios Espíritu Santo. No tenemos que ir por todos lados. Es que todo hay que entrar más al fondo, como les dijo Santa Faustina, de que ella no necesitaba salir para ver a Dios o para tener cosas necesarias. Ella tenía todo desde adentro. ¿Por qué? Porque Jesús prometió a la persona que escucha su palabra y la cumple, Él vendrá con su Padre a morar en nuestros corazones, a morar en nuestros corazones. Y así hace a través de su Espíritu Santo. Pedimos este gran don de una contemplación profunda, de una oración profunda de la Virgen Inmaculada, para que demos lugar al Espíritu Santo, para que Él haga todo lo que Él quiera en nosotros, toda la voluntad de Dios, no 90%, pero 100%. Y ojalá que digamos con la Virgen, que se haga en mí según tu voluntad. Recemos la coronilla de las 10 virtudes evangélicas de María y la letanía a la Virgen Inmaculada. Y por su intercesión, que Dios les bendiga y guarde. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.